7 de la mañana con 28 minutos. Nuestro siguiente invitado es Patricio Almeida, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario Agrocalidad. Dialogaremos sobre las medidas de prevención frente al posible ingreso. Nos acaba de hacer una aclaración que no ha ingresado la plaga del Fusarium a nuestro país, más sí hay una alerta en Latinoamérica que viene a generar esta acción inmediata de las autoridades para evitar que pueda afectar en nuestro país. Afecta principalmente a la producción de banano, plátano, orito, entre otras especies de musáceas, que es el término técnico, según nos estaba indicando el ingeniero Patricio Almeida. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, se ha hecho esta alerta en Latinoamérica. ¿En dónde nace esta alerta? Bueno, muy buenos días, Sofía, muy buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, valga la aclaración y la puntualización que hiciste, el hongo no se encuentra en el país, no tenemos reportes. En toda la vigilancia activa que hacemos en territorio no tenemos reportes del hongo aquí en el país. Sí hay una alerta que no está confirmada, esto hay que aclararlo. Es una alerta que en los últimos días se ha dado ante la posible presencia del hongo en el continente. ¿De dónde nace esta alerta? Bueno, la alerta se dio por varios medios. Estos medios no son oficiales. Es por eso que todavía no, ante la no confirmación de la presencia, no podemos tomar ciertas medidas oficiales. Sin embargo, eso no quiere decir que hemos actuado de manera inmediata, aplicando todos los protocolos y planes de contingencia que se deben aplicar en estos casos. Primero expliquemos de qué se trata este hongo que usted menciona, el Fusarium, y en qué países ya ha afectado, cuáles han sido los estragos que ha causado. Tenemos un antecedente histórico con un hongo similar, una raza similar a este hongo. En la década de los 60, en una variedad que se producía en el país y en Latinoamérica, el Gros Michel, la raza 1 atacó y provocó graves daños en ese entonces a la producción de nuestros países. Las medidas que se tomaron en ese entonces fueron la utilización de variedades resistentes como el Cavendish, y es esa variedad la que se ha venido produciendo en el país desde entonces. Este hongo ha evolucionado de esa raza 1 a la raza 4. Esta es una raza muy agresiva, es una raza que no se tiene control sobre ella, no hay un método químico específico que pueda eliminar o erradicar esta plaga. El primer reporte se dio en el año 89 en el sudeste asiático, en Indonesia y Malasia, y desde ese entonces se ha venido expandiendo en Australia, en países de Asia, luego saltó a Mozambique en África, en este momento se encuentra en Medio Oriente, ya hay reportes en Omán, hay reportes en Jordania, también hay reportes en Israel, y ahora hay una alerta no confirmada, como vuelvo y repito, en el continente, y es por eso que hemos activado todas las acciones, planes y protocolos preventivos, reforzarlos, porque esto hay que aclarar. El país, el Ecuador, viene trabajando desde el 2013 y un poco antes, pero en el 2013 ya se oficializó el plan de contingencia ecuatoriano para prevención de Fusarium raza 4. Luego de eso, y justamente por la problemática y por la preocupación que se generó en ese entonces, se hizo una reunión de ministros aquí en el país, en Guayaquil. Posterior a esto se firmó un plan continental en México, del cual fuimos como Ecuador parte integral y parte activa. Es decir, desde antes del 2013 hemos venido trabajando paulatinamente, reforzando sobre todo las capacidades técnicas, las capacidades analíticas, un plan agresivo de comunicación, que es básicamente de lo que se compone el plan de contingencia. Debo decir que ante esta supuesta alerta, ante este rumor, ante esta sospecha, el Ministerio de Agricultura, liderado por el ministro Javier Lazo, y por supuesto con todo el apoyo del señor presidente, activó la Mesa 6. Esta Mesa 6 es activada por la Secretaría de Gestión de Riesgos. En este momento, esta Mesa 6 es liderada por el señor ministro Javier Lazo y básicamente es una mesa de coordinación entre actores públicos, entre las diferentes carteras de Estado,
para dentro de sus competencias ir gestionando e ir aterrizando en territorio las diferentes estrategias que se deben implementar. ¿Qué deben saber los productores sobre este hongo? Estamos viendo imágenes también de lo que ya se está haciendo en Colombia, porque entendemos que al ser una alerta para todo el continente deberían articularse también las estrategias a nivel de países vecinos. Estábamos revisando eso. Acá en nuestro país, ¿qué se hace con los productores? ¿Quiénes son los actores involucrados en frenar que pueda llegar a nuestro país el fusario? El plan de contingencia tiene tres fuertes componentes. El componente de exclusión, que quiere decir dejar a la plaga fuera de los límites del continente o del país. El segundo componente es el componente de contención o supresión. Es decir, en el caso de que la plaga pueda haber llegado, implementar todas las medidas para que la plaga esté cercada, esté rodeada. ¿Por qué vías podría llegar la plaga? Excelente pregunta. De hecho, lo decía, en el plan, en el componente de exclusión se manejan dos criterios. Cuarentena, que justamente es los controles de manera exhaustiva y permanente en fronteras, en puertos, en aeropuertos, haciendo que, por ejemplo, en fronteras, fumigando, desinfectando los vehículos que puedan ingresar desde frontera hacia el territorio nacional. También se han instalado pediluvios, es decir, mantas de desinfección de calzado para las personas que ingresen desde los diferentes puntos fronterizos. En aeropuerto, por ejemplo, hemos hecho una campaña muy exhaustiva para informar a los pasajeros que vienen de los diferentes destinos internacionales de que no pueden traer ciertos elementos, ciertos productos que puedan constituir un riesgo, como por ejemplo frutas, hortalizas, que si es que han visitado sitios de riesgo, reporten a la autoridad para que se les dé o se les haga un procedimiento de bioseguridad, que es un procedimiento que básicamente entender y saber qué es lo que transportan en sus equipajes. En los aeropuertos de Quito y Guayaquil también se han implementado mantas de desinfección para el calzado y el equipaje de los pasajeros. Aparte, hemos reforzado los controles en los filtros de aduana para que nuestros técnicos, los técnicos de aduana, puedan identificar en los equipajes de los pasajeros si vienen con algún producto de riesgo. Es decir, en este componente de cuarentena se ha reforzado las principales vías de acceso que podría tomar el hongo. Adicional, debo decir que están suspendidas las importaciones de material genético de los diferentes países y además están suspendidas las nuevas siembras de banano. Ahora, la pregunta que tú me hacías, ¿qué estamos haciendo con los productores? Ese es un segundo componente que no es aislado, es paralelo y se trabaja a la par, que es el componente de bioseguridad. En este momento tenemos 100 técnicos altamente capacitados que están en el campo transmitiendo, haciendo extensionismo, capacitando al productor en las medidas de bioseguridad que debe de tomar para prevenir y para impedir que cualquier riesgo pueda ingresar a sus fincas, como por ejemplo, entre otras cosas, la instalación de pediluvios, de mantas de desinfección, que exista una sola vía de ingreso hacia las bananeras. También estamos capacitando al productor en identificación de sintomatología, para que en el caso de que pueda haber síntomas en la plantación, en una planta, inmediatamente reporte a las autoridades del Ministerio de Agricultura o de Agrocalidad para que nosotros podamos asistir y de manera inmediata implementar el protocolo de bioseguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Importantes los detalles que nos brinda, porque la producción de banano, de plátano en el Ecuador es el primer rubro no petrolero de importancia económica y uno de los principales contribuyentes al fisco, así es que es necesaria esta protección. Me quería decir algo para finalizar, tenemos 30 segundos. Un mensaje, Sofía. El Ecuador está preparado. Tenemos instaladas capacidades técnicas, capacidades de laboratorio. Hago un llamado muy especial para que todos los productores se unan a este plan. Este plan va a dar resultado y va a tener el impacto deseado
¿sí? Siempre y cuando haya el involucramiento activo de la ciudadanía y del productor. Estamos haciendo todos los esfuerzos como ministerio, como Estado, pero nada de esto tendrá el impacto deseado si no hay el compromiso tácito de los productores sobre todo y de la industria en general. Bueno, creo que ese mensaje ha llegado. Le agradecemos a Patricio Almeida, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario Agrocalidad, que nos está comentando acerca de estas medidas de prevención frente a un posible ingreso del Fusarium al Ecuador. Nosotros vamos a revisar la portada de Diario El Telégrafo antes de despedirnos. ¿Cuáles son los temas principales para este día lunes 8 de julio de 2019? 7 millones de dólares en sobornos de Odebrecht privan de obras a Quito. Nuevas revelaciones de corrupción ponen en la mira al metro, a la Ruta Viva y a 2 exalcaldes. Ahí está uno de los temas principales. El siguiente, preste atención, el 50% de las mujeres universitarias ha vivido algún tipo de acoso sexual. Un grupo de académicos trabaja en una investigación sobre este tipo de violencia en las aulas. Y por último, la Copa América es brasileña. La Canariña venció 3-1 al combinado peruano. Ahí están los temas principales con los cuales cerramos primera impresión en este día lunes. Por supuesto, les recomendamos revisar todo el contenido que ofrece Diario El Telégrafo. Síganos a través de Pública FM, pues se quedan con más noticias en Telediario con Estefanía Prexel. Hasta el día de mañana.